Bueno, entonces tú fuiste a la fiesta y... Siéntate, Inga, siéntate. Tú fuiste a la fiesta y en la fiesta estaba abuelo, estaba Julio Méndez y tú no lo habías conocido nunca antes y esa fue la primera vez que lo conociste. ¿Cómo estaba vestido abuelo? Bueno, siempre en Cuba antes se usaba mucho la guayabera. Estaba muy elegante. Realmente yo, a primera vista, no tuve esa atracción, nada de eso. Pero ¿cómo era? ¿Era una guayabera blanca? Blanca, una guayabera. ¿Y el pantalón de qué color era? ¿Te acuerdas? Carmelita, era carmelita. Y... Brown, como se dice aquí. Ajá, Carmelita, sí. Y entonces bailaste con él toda la noche. Bailé con él. ¿Qué música? ¿Era música en vivo? Sí, en vivo. ¿Qué tipo de música En era? aquel tiempo se llamaba secteto, que eran 7 distintos instrumentos. ¿Qué instrumentos eran? Eran la guitarra, la clave, el güiro, el acordeón, las claves. Ya dijiste las claves. Ya dije las claves. Entonces, güiro, clave, guitarra, laúd, que se llamaba, era un más grande que la guitarra. Sí, era un secteto, eran 7 instrumentos distintos. Y la fiesta se terminó a las 4 de la mañana. Con el sol del día. Con el sol. Y entonces fueron para la casa y en la casa llegaron y se acostaron y vino el nuevo día y al otro día fue que llegó abuelo a Ese ver. mismo día, el amanecer de ese día. Ajá, entonces él... El baile fue el sábado y el domingo era el día siguiente. Ajá. Cuando fue ¿A qué hora fue para la casa? Como a las 5 de la tarde. ¿Y qué impresión te dio? Bueno, la impresión que me dio fue que yo misma no me la podía explicar, porque yo era una muchacha de campo que tenía muy poco conocimiento, tú sabes, ya era, no como ahora, que ahora la gente, tú sabes, que es muy distinta antes. Antes había mucho respeto, mucho miedo, que si papá, que si mamá, que si no les gusta, que si esto, que si lo otro. Pero no. Así pasó. Él después fue para el lugar donde yo estaba estudiando y estuvo estudiando allá un año. ¿Cómo se llama ese lugar? Ciego de Ávila. Y él estudiaba con el tío de él, que se llamaba Julio Méndez, que tenía un taller. Y te escribía cartas. Y él me escribía cartas a mí, a veces recibía 2 y 3 juntas. Pero yo no tenía idea de que iba a ser una cosa, tú sabes, porque yo era muchacha de campo, tenía poco conocimiento y entonces yo lo que tenía hasta miedo a veces, yo digo, ay, me está escribiendo mucho, ay, esto, lo otro, tú sabes. Pero después al tiempo ya él vino y empezó a visitarme y ya fue otra cosa. ¿Cuánto tiempo fueron novios? 3, estuve un año de que lo conocía, que nos hicimos novios. Yo lo conocí en el año 1940 y él en 1941 fue cuando yo... Tú me dijiste que en el 39, anteriormente. 39, ¿Cuánto fue? Que tú tenías 18 años. 18 años, sí. Ok, bueno, después sacamos las cuentas. Tú tenías 18 años y estuviste Bueno, un año que no se hicieron novios, que se escribían pero no eran novios. Hasta el año 40. Ajá, entonces después se hicieron novios, que Sí. cuando él regresó de Ciego de Ávila, fue cuando se hicieron novios. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue que él te propuso? ¿Cómo te dijo que estaba enamorado de ti? ¿Qué cosa fue lo que pasó? Bueno, él me escribió un año entero, ¿oíste? Y en el año vino 1 o 2 veces. Y él seguía, pero como él era un hombre buen tipo, tú conociste a Julio, era un hombre buen tipo, yo dije, yo soy una muchacha de campo y eres un hombre que, tú sabes, está más en la sociedad, ¿cómo se va a enamorar de mí? Yo soy una guajira, como decían en Cuba, ¿oíste? Y yo tenía temor por eso. Pero al cabo del tiempo me convenció y vi que él seguía, tú sabes, enamorado de mí, que me visitaba, que tenía muchos detalles y todas esas cosas. Entonces, pues me decidí. Pero ¿cuál fue el día que te dijo, Luisa, yo estoy enamorada de ti?
¿Cómo fue que te lo dijo? ¿Qué día te lo dijo? ¿Te acuerdas del día? Me lo decía todas las veces que me veía. Se me lo decía todas las veces que me veía. Pero ¿cuándo tú te decidiste? ¿Qué día tú te decidiste? Yo estaba en casa de mi abuela, había ido a pasear. Y entonces yo quise, antes de decidirme, que mi abuela lo viera, lo conociera, y mis tíos. Abuela por parte Abuela de por padre. parte, la que me crió a mí. Ajá. Entonces, el Mengo, que es el esposo de Estel, mi prima, cuando lo vio, porque ese era como si fuera mi padre, entonces yo le dije, Mengo, ¿qué te parece? Y abuela, ¿qué te parece? Y me dijo, yo lo veo una persona maravillosa, muy buena, yo creo que está bien. Entonces yo me decidí. Pero mi padre no quería, porque él conocía por el papá de él, que era un muchacho que le gustaba, tú sabes, siempre estar con novias distintas y paseando, etcétera, etcétera. ¿Oíste? Pero yo no tomé en cuenta eso, y dije, eso pasó. Y ya, ahí empezamos las relaciones durante 4 años. 4 años fueron novios. Y de los Casi 4 años, 3 años. el abuelo Silverio estuvo opuesto. Reacción, siempre. Hasta el mismo día que me casé. ¿Y cuál era la razón por qué él no quería? Porque él era mujeriego. Porque no es que era mujeriego, es que era un muchacho que era buen tipo y tenía las muchachas así detrás, ¿me entiendes? Y él pensaba, como yo era una muchacha de campo, que no me iba a cumplir, ¿no me entiendes? Y así. Ok. Entonces, ¿cómo fueron los preparativos para la boda? ¿Cuándo fue que decidieron casarse? A los 3 años. Era una situación muy difícil que había en Cuba en aquel tiempo. ¿Qué gobierno estaba? El gobierno de, ahora sí me matas, San Martín, creo que era, no me acuerdo de ¿Era la época de la depresión? No de depresión, pero era una situación difícil que había en Cuba, de mucha necesidad, que los hombres ganaban. ¿Era la época de las vacas flacas que le decían? Entonces, un hombre trabajando ganaba 25 centavos al día, en aquel tiempo, que yo hacía, en aquel tiempo se decía los vales, y como yo sabía, yo estuve hasta 7º grado en la escuela, yo sabía leer y escribir bien, entonces pues yo misma le hacía los vales a los trabajadores, de 25 centavos, de 30 centavos, que era una cosa que era increíble como la gente vivía. Por eso los dueños de finca, los colonos, como le decían, le daban mucha vianda, muchas cosas a los trabajadores, porque cuando que ellos cogían era para comprar 3 centavos de café con el azúcar dentro, un medio de carne, 5 centavos, 5 centavos de un picadillito, de unos huesitos para hacer una sopa, así era. Pero, ¿qué era un vale? ¿Y de dónde salían los vales? Un vale quiere decir como si tú fueras a hacer un cheque hoy, pero no es una chequera, es un vale normal, un papel normal, que tú le haces, darle a fulano 15 centavos en la tienda Mariposa, que era con aquel tiempo, que era de un chinito que se llamaba, que era buenísimo. Eso era la gente que trabajaba en la finca. En la finca de mi papá, y en la finca de mi abuelo igual, pero yo en la de mi abuelo no hice vales, la que hice fue en la finca de mi papá. Entonces hacían como le pagaban a la gente para que fueran a comprar a la tienda. A la bodega que le decían. Ajá, entonces, comida. El café, supone compraban 3 centavos de café y le echaban el azúcar. Hoy junto ahí lo vendían así, para que la gente pues, pudieran tomar su cafecito. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué había tanta pobreza en Cuba en esa época? Porque debido a los mismos presidentes que había en Cuba y que era un tiempo que era muy distinto. Date cuenta de los años que hace. Bueno, ya después eso lo buscamos en la historia. Y entonces, esos vales que escribía, esos vales que tú escribías. Esos vales que yo escribía era de la finca de mi padre, porque llegaban los trabajadores y entonces él estaba en su trabajo. Entonces yo tenía autoridad de él para decirle, para pagarle a los trabajadores cuando venían. Siempre por lo regular trabajaban la mañana, entonces a las 12, a la 1 del día venían bañaditos de sudor. Y mi madre le ofrecía almuerzo y le hacía
como decíamos en Cuba, agua con azúcar y limón, que era una limonada, porque ellos estaban bien sudaditos, bien trabajados. Y mi madre era una persona muy humana, y entonces les brindaba o limonada o le daba un plato de comida, y entonces pues me decían, yo hice 10 surcos, suponer a 3 centavos, entonces yo hacía un vale de 10 surcos por 3 centavos, que eran 15 centavos. ¿Y cómo era la casita que ustedes vivían? La casita de nosotros vivíamos en una casita muy humilde, en el campo, una finca llamada Barbería, tenía un río, cuyo río era la gloria de nosotros, porque por la tarde cuando terminábamos la labor del día, entonces nos daban permiso para bañarnos en el río, pero estaba el papá de la prima mía que se crió con nosotros, él nos llevaba y nos cuidaba mientras nosotros nos bañábamos, nos fuéramos a ahogarnos o meternos en una parte más honda, lo que fuera. ¿Pero cómo era la casa? Describe la casa. Bueno, la casa era una casa de guano. Era una casa de guano que le decían guano de palma cana. Entonces era una cocina, un comedor, una sala, 3 cuartos, un portal. Tenía piso El portal era de zinc, la sala y los cuartos eran de cemento, y la cocina y el comedor y el laundry, como se dice aquí, era de tierra. ¿Y cómo era el lavadero? El lavadero era una batea, que le decían en aquel tiempo, una batea, cuya batea tenía le decían lavadera, decían lavadera, que a veces se hacía de un material grueso que uno restregaba la ropa ahí con unas zanjitas así, entonces uno restregaba la ropa ahí. ¿Eran de zinc? De zinc y a veces de cemento, también se hacía en la lavadora. ¿Y se lavaba a mano? Se lavaba a mano, sí. Se estaba 2 días lavando porque hoy se remojaba la ropa y se le daba un agua, como decían allá. Entonces al otro día tú dejabas esa ropa preparada, la hervías, entonces la seguías lavando hasta que... ¿Y qué ropa se lavaba en el río? Bueno, cuando no había agua en el pozo, que se rompía el pozo, la bomba del pozo, entonces íbamos a lavar el río. Llevamos la lavadora esa de zinc y nos agachamos con el agua a media pierna y lavábamos ahí. Después que lavábamos, llevamos la ropa a la casa, la tendíamos unas tendederas a que se secara. Al día siguiente se hacía el almidón. ¿Cómo se hacía el almidón? El almidón era de yuca. Tú sabes, la yuca se raya, se pone agua y luego se exprime. Entonces esa agua tú la tienes ahí hasta que ya está espesa y luego la hierve y es el almidón. ¿Y cómo se preparaba la ropa para almidonarla? Ya estaba seca, se echaba la batea, se echaba un poquito de añil, si era ropa blanca, se ponía esa almidón. Mira aquí. Almidón, y entonces almidonábamos la ropa, la tendíamos, entonces al día siguiente era el día de planchar, se rociaba la ropa, se ponía en una canasta, entonces ya la ropa se enrollaba así para que guardara la humedad, al otro día se planchaba, se ponía una plancha de zinc, se ponía unos troncos del árbol que son gruesos, entonces se ponía para que mantuviera más el calor y planchamos con una plancha de carbón. Se planchaba una vez a la semana y se lavaba una vez a la semana. Sí, una vez a la ¿Cómo semana. era la rutina? ¿El lunes que se hacía? ¿El martes que se hacía? El lunes se lavaba, se empezaba a lavar, el martes se terminaba, el miércoles ya estaba la ropa seca, se volvía a almidonar, se volvía a tender, después se recogía, se rociaba y entonces ponía una cesta grande y la enrollaba y después tenías que planchar. En esa época no había electricidad. Bueno, había electricidad en los pueblos. Pero en la casa no. En los campos no. En donde tú vivías no había electricidad. No, pero también había muchos lugares que tenían... Pero en tu casa no había. No, en mi casa no había. En tu casa no había electricidad, No. ni había agua potable. No, era el pozo. Era el pozo.
Entonces tenían que sacar el agua del pozo para usarla para la casa, para hacer la comida, para bañarse, para los animales, para todo ese tipo de cosas. En los animales tenían unos tanques en el pozo y entonces se alaba con una que le decían bomba, la alaban la bomba y llenaban los tanques de agua y los animales tomaban agua ahí. Entonces nosotros cargábamos el agua para la casa y teníamos unas tinajas grandes, se echaba el agua ahí, entonces esa agua se mantenía fresca y entonces era el agua que tomábamos. ¿Y cómo se planchaba? Con una plancha de carbón. ¿Y de qué era la plancha? De hierro. ¿Y cómo se calentaba la plancha? Con candela debajo, con los troncos esos fuertes, que se hacen unas brasas grandes, entonces ahí mantenía el calor. Y planchaban la sábana y todo, la funda. Se planchaban hasta los calzoncillos, todo se planchaba, por gusto. Entonces se empezaba de lunes, empezaba la tarea de lunes hasta que terminaba a viernes. Muy bien. Entonces, esa era la parte de la planchadera y la lavadera. Ajá. Ahora viene la parte de la cocina. Ahora se empezaba a cocinar. Bueno, la cocina ya a las 6 de la mañana se empezaba a hacer el primer café, porque ya la gente iba a trabajar. Después se hervía la leche, se servía, por lo menos en mi casa, se ponía a la mesa con unos jarritos porque no había vaso. Entonces se le ponía a cada niño, vaya si podía tomarla, si no era de biberón. Entonces se le ponía el jarrito de leche con una rueda de pan y con mantequilla, que mi mamá hacía la mantequilla, con un pomo, le echaba la nata de la leche, le echaba hielo, la batía hasta que se hacía la mantequilla. ¿Y de dónde salía el hielo? Bueno, compraba unas piezas grandes de hielo, que era una fábrica de hielo. Entonces compraban unos pedazos bien grandes así, y entonces había un material que se llamaba serrín. Entonces se ponía el acerrín, se ponía la placa esa de hielo, que era lo que la mantenía para que no se derritiera, ¿tú me entiendes? ¿Había hielo todos los días o era un día a la semana que traía cuando hielo? se iba al pueblo se compraba hielo. ¿Una vez a la semana? Bueno, cuando se fuera, no era un día. ¿Una vez al mes? No, una vez al mes no. Si iban 2 veces traían hielo, si iban 3 traían hielo, eso era según. Oíste. Entonces, ¿cómo conservaban la comida? ¿En qué sentido? Si iban a cocinar, ok, por ejemplo, si iban a hacer por la mañana, iban a hacer arroz, bueno, la comida normal, para que ya tú sepas. ¿Cómo era? Cuéntame típicamente cómo se cocinaba. Bueno, primeramente el desayuno. Siempre era un desayuno bien alimenticio. Era leche pura, era mantequilla pura, todo era puro. Entonces después los niños iban a jugar o lo que fuera, o que iba para la escuela, lo que sea. Entonces después mi mamá empezaba el almuerzo. Siempre había un grano, lo mismo fuera frijoles negros, que frijoles colorados, que garbanzo, que lo que fuera. Se ponían a ablandar, cuando aquel tiempo no había olla de presión ni cosa por el estilo. Se ponían muy temprano para que a las 11:30, a las 12, ya estuviera el almuerzo para los trabajadores, que a veces se le daba el almuerzo, y a mi papá o el que estuviera trabajando en el campo. ¿Cuánta gente se le daba almuerzo? ¿Eso era en la época de zafra o en la época de...? En toda época se cocinaba igual. Ajá. Entonces hacían esa cantidad de comida para ¿cuántas personas? Bueno, a veces habían hasta 18, porque había muchos empleados en la finca de mi papá, y mi papá era un hombre muy humano y él siempre le gustaba darle un plato de comida a los trabajadores. Inclusive mandó a hacer una olla, un cardero, como le quieran llamar, grande, bien grande, y entonces era para cocinar la harina de maíz que se moría en la casa. Entonces había mucha carne de puerco, que siempre se mataban los puercos. Cuando se terminaba uno, ya se tenía el otro preparado, o una res nueva, un añojo que decían. Entonces se mataban juntos, entonces se salaban con sal de nitro durante 3 días. Una camada de sal de nitro, una camada de carne.
hasta que ya llenaban, como especie de un barrilito, de un barril. Entonces cuando ya pasaban los 3 días, esa carne se cogía, le decían en aquel tiempo, unos pinchos de guayaba. Un gajo de guayaba, a suponer, lo afilaban bien en la punta y sacaban la carne con esa puya de guayaba. Entonces ponían unos tendales, que le decían en aquel tiempo, unos alambres. Entonces tiraban la carne ahí, la ponían a secar por X días hasta que ya estuviera bien. Esa era la carne de res. La carne de puerco se freía y se echaba en unos latones. ¿Oí? Y la manteca se echaba aparte y echaban aparte también distintas partes del puerco, porque todas no se podía juntar, ¿sabes? No podían juntar. Las paticas era, cuando mataban el puerco, vamos a suponer, mataban el puerco, no, nunca uno, 2, 3, cuando más, cuando mínimo. Entonces, la carne, siempre los vecinos se repartían la carne, tú sabes, porque este mes tú matabas tus puercos y entonces tú le mandabas a los vecinos más inmediatos, tú le mandabas un pedazo de carne. Cuando ellos se mataban, te hacían lo mismo a ti. Entonces esa carne se freía. En aquel tiempo se decía, les voy a explicar esto a ustedes. En Cuba la carne de lomo, del puerco, era la manteca más pura, más sólida, ¿tú me entiendes? Entonces la barriga del puerco era otra cosa. Entonces eso me freían aparte y se guardaba aparte. ¿Oíste? No toda la carne se unía. Entonces el chicharrón, se sacaban las tiras de carne, se picaban y se hacían unos chicharrones como de 4 dedos y se freían. Entonces se cubría con un latón que se usaba en aquel tiempo. Y le ponían una parte de la carne y una parte de la manteca. Entonces cuando ya estaba dormida la manteca, que ya no estaba clara, entonces tenían unos, como le dije ahorita, unas cositas de guayaba, unos pinchitos de guayaba, porque si tú le ponías un tenedor, echabas a perder la carne, se ponía verde, y muchas veces pasó en casa de mi abuela. Entonces ella siempre estaba pendiente que no pusiera un tenedor en la carne, sino el pinchito ese que había de carne, que era larguito así. Y tenían un jardín para sembrar vegetales o para sembrar lechuga o para sembrar... No. Tú estás equivocada ahí. No es jardín. En aquel tiempo era una hortaliza. El huerto. Ajá. Se decía el huerto. Un huerto, o se decía el jardín. Eran dos cosas distintas. Sí, yo sé. Jardín es para las flores y la hortaliza para los... Había un huerto que le hacían unos canteros y entonces tenían unas tuberías para que mantuviera la humedad. Entonces ahí echaban semilleros de lechuga, semilleros de rábano, etcétera, etcétera, sí. Entonces, pues cuando ya estaban las maticas pequeñitas, la iban sembrando a una distancia para que la lechuga, suponer, tuviera espacio de crecer. La col, el tomate, el ají, todo eso se cosechaba en casa de mi abuela, el chayote, el gandur, que el gandur allá se comía como tierno, no se comía como aquí, era tierno, ¿oíste? Y así, sucesivamente así. ¿Y la fruta? La fruta estaba en la arboleda. Habían distintas frutas, suponer como mango, que le decían mango macho, que era un mango grande. Le decían manga blanca, que era una manga redonda, muy dulce. Había mango jobo, que le decían, que tenía un gustico, un sabor distinto. Había muchos tipos de fruta, había mamey colorado, mamey, ¿cómo se llama? Habían 2 tipos de mamey. Santo Domingo. Ese tenía un cuesco gordo así, y entonces era distinto, pero el mamey colorado era, bueno, aquí en Miami el mamey colorado. Entonces, mami, habían limas, habían naranjas, habían guayaba que eran riquísimas, distintos tipos de guayaba. La finca de mi abuelo era una finca pequeña, pero había de todo. En la de abuelo, pero en la de tu mamá y tu papá no. También, pero no era tanto. Habían ciruela, habían naranja, habían pues se dice grapefruit de aquí, naranja, toronja. Y en la finca de mi suegro igual, habían distintas.
Siempre, Entonces, siempre había frío. tú puedes decir que había mucha pobreza, pero no había hambre. No, no, hambre no había, no. Se compartía, el que tenía compartía con el que no tenía. Por lo menos en la finca de mi papá y de mi abuelo y de mi suegro. No había hambre. No. Había necesidad porque la gente no, tú sabes, ganaban poco, pero compraban suponer la sal, el azúcar, el café, suponer los granos, sino, porque la finca de mi papá y de mi abuelo cosechaban mucho los frijoles de distintos colores, blanco, el frijol blanco, el colorado y el negro. El negro era el más que se cosechaba. Pero se trabajaba duro. De sol a sol. Y habían vaquerías que se vendía leche para el hospital de Jovellanos, ¿oíste? Por lo menos en la finca de mi suegro, en la de mi papá también, se vendía otro lechero, que le decían lechero, que venían a recoger la leche al amanecer del día y la tenían que llevar a vender al pueblo. O sea, las veces la vendían al pueblo en general, tú sabes. Bueno, entonces vamos ahora a volver al matrimonio tuyo, el día de tu boda, que nos quedamos en esa época hablando del día de tu boda. ¿Qué quedó? Que tú te levantaste por la mañana y abuelo estaba opuesto ese día a la boda. Bueno. Cuéntame el día de tu boda, qué fue lo que pasó. Bueno, el día antes de mi boda, ya habíamos propuesto 2 veces por la situación que había en Cuba, una situación muy crítica, nadie tenía dinero. Entonces, yo estaba en casa de Miriam, mi prima, que la niña de ella estaba enferma y yo estaba allá. Cuando llegó Julio, sorpresivamente se llegó, y me dijo, ya tengo todo preparado para casarnos mañana. Y yo le dije, sí, ¿no es la semana que viene? Y dice, no, esta semana. Entonces nos casamos, fui para mi casa esa tarde, y entonces ya él se había llevado toda la ropa y todas esas cosas que yo ¿Cuánto tiempo tú estuviste preparando las cosas para casarte? Bueno, yo estuve como 1 año más o menos, porque Juana María, la mamá de mi prima, me hizo muchas sábanas bordadas, muchas manteles, porque antes se usaba preparar la boda con anticipación, hacer manteles bordados, hacer las juegos de cama bordados, tejer sobre cama, etc. ¿Y luego tú sacaste el dinero para comprar esa tela? Bueno, eso me la traía Julio. Julio, como trabajaba en el Central España, pues él tenía modo de conseguir las cosas. Entonces me llevaba el hilo para tejer la sobrecama, yo tejí 2 sobrecamas, yo. Entonces me traía la sábana, entonces yo yo no sabía bordar bien. Entonces Emilia, la que era media hermana mía y de crianza, pues me bordaba las cosas, los manteles. Me recuerdo que me hizo un juego para la vitrina, 6 tapeticos con una cerecita, y entonces me hizo el mantel igual. Pero todo aquello era, ¿tú sabes de qué era? De los saquitos blancos que venía del azúcar. Entonces tú cogías esos saquitos y los lavabas y los lavabas y los lavabas hasta que estaban blanquitos. Entonces después tú me hizo los manteles de los saquitos. Que venía de azúcar blanca. Azúcar blanca. Sí. Entonces tú hiciste y los pañitos de cocina también fueron de eso. Entonces Julio, papi se llevó todas las cosas esas que tú tenías para la casita que iban a tener. Ajá. Y después vamos a hablar de eso. Pero el día de la boda, ¿qué pasó? Cuéntame. Bueno, la noche que yo tenía que irme para Jovellanos, esa tarde que Julio vino y recogió las cosas y las llevó para casarnos al día siguiente, por la noche yo no tenía quien me llevara, porque mi hermano estaba con mucha fiebre y no había más nadie. Entonces Israel, mi hermano, fue que me llevó a Jovellanos. Y entonces ahí me quedé esa noche. Y al día ¿Dónde siguiente, te quedaste? ¿En qué lugar? En casa de Eloína, una prima de mi papá. Ahí me quedé, entonces ahí ya yo tenía toda la ropa preparada de la boda, ya una señora me había hecho el vestido de boda y el de tornaboda, quiere decir el que te casas y el que te vas de viaje. Entonces me casé con mi vestido blanco y bien elegantica estaba, y entonces, Dios mío, me acuerdo, me parece que lo estoy viendo. Entonces después fuimos a Carlos Rojas, nos casamos, fue mi mamá,
fue un amigo de mi papá testigo, Bondio Morales, y el chofer que Carlos Benítez fue. ¿Qué día fue ese? Ese fue el día 6 de octubre de 1941. Presentico lo tengo. Entonces de ahí nos casamos a las 2:30 del día, fuimos para casa de la prima de mi papá, nos tenía un brindis, nos tenía una bandeja de dulce, nos tenía refresco, nos tenía muchas cositas así, una mesa más bonita, y entonces ahí comimos todo eso, pasamos un rato, mi mamá se fue para la finca y nosotros nos fuimos para La Habana. ¿Y cómo fue la luna de miel? La luna de miel estuvimos 4 días en un hotel que se llamaba Las Américas. Ok. ¿Y qué hicieron durante la luna de miel? Bueno, llegamos al hotel como a las 6 de la tarde, estuvimos un rato ahí, después fuimos a comer, después salimos, él me enseñó lo que era La Habana, porque Julio conocía La Habana, porque había trabajado muchos años ahí, pero yo no. Entonces me enseñó distintos lugares, paseamos, y después vinimos al hotel, nos acostamos. Al día siguiente fuimos a ver a Chalo, mi hermano, que estaba enfermo en casa de un médico que lo trataba él, que le preparó en su propia casa, le preparó una habitación y él estaba ahí en la casa de él. Ahí estuvimos, no sé, no recuerdo el tiempo, pero un rato. Entonces de ahí fuimos a casa de las tías de Julio y paseamos, fuimos al cine, fuimos a distintos lugares. ¿Esa fue la primera vez que tú fuiste a un cine? La primera vez que yo fui a La Habana y que fue al cine. ¿Qué película fuiste? Si yo te digo ahora, tendría que de Chile Temple. ¿De Chile Temple? De Chile Temple. ¿No te acuerdas cómo se llamaba la película? No recuerdo. Bueno, cuando te acuerdes me lo dices. Era una niña de pelo crespo, me parece que estoy viendo. Una película, a mi figura que nunca yo vi en un cine. Y ver un cine, un teatro, muchacho, fui a un teatro también, de unas representaciones que eran, no me acuerdo. Entonces, después que regresaron de La Habana, ¿a dónde fuiste a vivir? A mi casa, a la casa que Julio había preparado, en la finca de mi abuelo que se llamaba Madame. La finca de tu abuelo, no, la finca de los padres de los padres de Julio, sí, ¿verdad? Los padres de Julio ahí, una finca, una casa muy grande que tenían, la casa que le decían la casa de vivienda de los dueños del ingenio de, ¿cómo se llama? De España. No de España. Se llama Carolina. Cristóbal Madam, es Madam, no, el Central Madam, que el dueño había sido un señor que se llamaba Cristóbal Madam. Ellos vivían en esa casa. Ellos sacó el agua enfriar que se quedó afuera. Ellos vivían en esa casa y entonces ellos le dieron una casita a ustedes al ladito. Pues la casa era muy grande y entonces había ¿cómo se llama? Un hall en una parte de la casa. ¿Sí? Un zaguán, mami. O un zaguán. Habla español, que tú hablas en español. Ah, bueno, un zaguán. Y entonces en la parte del zaguán, entonces pues Julio preparó la casa de nosotros, que tenía un cuarto, una sala, un comedor cocina, una cocina comedor, había hecho un fogón de losas y estaba de lo más bonito. Entonces, ¿qué hiciste cuando llegaste? ¿Desempacaste las cosas? Bueno, todavía no estaba la cama ni tendida, cuando aquel tiempo existía sobrecama, digo, en colchoneta, que diga. Estaba la colchoneta enrollada así todavía, nadie había tendido la cama, porque Hilda, mi cuñada, se casó en esos días, y entonces María, mi suegra, estaba para La Habana, y no había nadie en la casa, estaba nada más que Lito y Rolando, y estaba Rolando como de 15 o 16 años, un muchacho jovencito. Y desempacaste las cosas, ¿y qué cocinaste ese día por primera vez en tu casa? Bueno, ese día fui a comer en la casa de mi suegro, pero cociné allá. Si te digo, espérate, déjame refrescar mi mente.
Hice arroz con salchicha, bistec y habichuelas verdes. Mira, me acuerdo, eso nunca se me olvidó. ¿Cocinaste tú para todo el mundo? Yo cociné para todo el mundo. En la casa de abuela María. Y le limpié la casa porque todo estaba, cuando se había ido, todo estaba regado. Entonces yo limpié la casa, porque el comedor era de loza, y la sala y los cuartos, una casa muy buena tenían ellos. Entonces Estuve ahí hasta que María vino cocinando. Cuando María vino, mi suegra empezó a cocinar ella, y entonces nosotros comíamos allá durante 4 meses. Y empezó el central a trabajar, Julio a trabajar en el central, y entonces ya cocinábamos nosotros. Okay. Entonces, ¿cómo era la vida cuando era la época de zafra? ¿A qué hora se levantaba? No, Julio trabajaba en el Central España. Él se levantaba como a las 7 de la mañana, a las 6. Entonces yo me levantaba, hacíamos el desayuno, desayunábamos, hacía el almuerzo para que él se lo llevara para el ingeniero. Entonces ya a las 10 de la mañana ya él se iba. Se iba a caballo. A caballo, porque tenía que coger la guagua para el Central España. Pero al cabo del tiempo... ¿Qué distancia era de a caballo de donde estaba la finca a donde estaba, o donde dejaba el caballo para tomar la guagua? 45 minutos, 45 a caballo. De la finca a Cogollanos. Entonces de ahí dejaba el caballo en casa de una morena que se llamaba Malacó. Entonces dejaba el caballo hasta por la tarde. ¿Le pagaba a ella por dejar el caballo ahí? Siempre le daban algo, viandas y cosas. Entonces iba para la casa, a veces llegaba tardísimo, pero como a las 10 de la noche, muchas veces le cayeron muchos aguaceros arriba, se mojaba. Entonces al cabo del tiempo yo cosía mucho para afuera, para la señora esta que prima de mi esposo, prima de mi papá, que fue la que nos dio el brinde el día de la boda y eso. Entonces yo le cosía mucho. ¿Cómo se llamaba ella? Eloína Nodarse. ¿Y está viva ahora o no? No, casada con Nilio Nieve, no me acuerdo el nombre de él ahora, Nieve de apellido. Entonces éramos muy familiarizados nosotros, nos queríamos mucho, y entonces yo le empecé a coser a ellos, porque yo aprendí corte y costura cuando estaba soltera. Entonces yo le cosía a los hijos y a ella y a mucha gente yo le cosía. Entonces como se pagaba tan barato, entonces yo dejaba que se me fuera acumulando el dinero para que me luciera, porque si no, no lucía nada. Porque una blusa te costaba 50 centavos hacerla, era una cosa muy... Entonces un día cuando íbamos para el pueblo, que yo iba con Julio a arreglarme la boca al dentista, entonces yo le dije, Julio, este pedacito de tierra que hay aquí, ¿por qué no averiguamos a ver? Era donde guardaba el caballo, ¿por qué no averiguamos a ver cuánto vale? Porque con el tiempo podemos hacer una casita ahí o algo. Y él me dijo, sí, está buena idea. Entonces yo averigüé de quién era la tierra, el solar. Entonces fui y era de un médico que se llamaba Raúl Guzmán. Entonces fui a verlo. Entonces la secretaria cuando llegué me dijo qué problema yo tenía. Yo le dije, no, yo no tengo problema de salud, porque quiero hacer una pregunta al doctor. Entonces me dijo, bueno, siéntese, cuando él termine yo le digo, pase usted. Entonces pasé, después que terminó el paciente, me dijo que qué problema yo tenía, creía que era de salud, pero gracias a Dios no era de salud. Entonces le dije el problema de la tierra que tenía el solar, que si lo vendía, etcétera, etcétera. Entonces me dijo que sí, que lo vendía, cuánto, me dijo el total. Entonces llegué a mi casa por la noche cuando Julio llegó del central, y le dije, mira, el terreno vale 140 pesos. Entonces, mira, a ver lo que tú piensas. Y entonces me dijo, bueno, ahora no tenemos dinero, pero digo, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Esto es una anécdota, que se van a reír. Entonces, Nengo me había regalado, papá de una vaca, que se llamaba, no me acuerdo, quisiera acordarme el nombre. Lucero. No. Bueno, etcétera, etcétera, después me acordaré. Entonces,
Digo, vamos a vender la vaca. Dice, pero ¿cómo? Digo, vamos a venderla. Y un poco que tú ahorres por aquí y yo con la costura, pues pagamos el terreno. Entonces, bueno, siempre estábamos de acuerdo nosotros, es verdad eso, siempre estuvimos de acuerdo. Entonces, no me acuerdo lo que dieron por la vaca. Teníamos un puerquito que tenía la cara blanca, que nosotros matamos. Careto. Vendimos el puerquito, vendimos la vaca. Fui a donde estaba Eloína, que es la que yo le cosía, y le dije, tú me puedes adelantar algo de la costura, porque mira, voy a hacer esto y esto. Y me dijo, ay, sí, cómo no, y me ayudó. Entonces pagamos el terreno. Cuando fuimos a hacer la escritura me faltaban $7, 7 pesos. Y yo dije, ay doctor, me faltan 7 pesos. Y dice, no, yo te lo regalo, muchacha, no te preocupes. Y entonces nos dio la escritura del solar. Entonces, al poco tiempo empezamos a luchar para ver si podíamos hacer aunque sea un cuarto y un baño, que fuera. Entonces fuimos donde estaban los papás de Ismael Fernández, tú sabes. Entonces, pues le hablamos, porque yo tenía un lugar que decían ¿cómo decían? No eran bloques, eran unos grandes así. ¿No? Cantos, efectivamente. Entonces, cuánto valían los cantos, cuánto necesitábamos, qué sé yo. Entonces nos dieron crédito. Entonces compramos los cantos y empezamos a fabricar 3 cuartos. ¿Y qué pasó con los ladrillos del platanal? Tú verás, espérate. Entonces, cuando ya teníamos hablado los cantos, nosotros sacábamos todos los días o cada vez que podíamos, porque los hornos antes de los ingenios eran de ladrillo. Los hornos para calentar eran de ladrillo. Entonces, pues empezamos a sacar ladrillo. Sacábamos. Julio abajo y yo arriba los cogí, los limpiaba con un machete y entonces lo hacíamos tonguitas así. Eso estaba en el platanal detrás de la casa. En el platanal, ¿tú te acuerdas de eso? No, yo no me acuerdo, pero tú me lo contaste una vez. Entonces... Yo no estaba cuando eso lo hacía. No, yo sé que no. Pero no me acuerdo si yo te había hecho el cuento. Entonces sacamos los ladrillos de ahí y los cantos que compramos, que estamos palabreados de comprar con los Fernández, y así empezamos. Entonces no había dinero para hacer la excavación para el cimiento de la casa, de los cuartos. Entonces los amigos de Julio lo ayudaron mucho y le abrieron la zanja y yo trabajaba en todo lo que yo podía ayudar y cosía también. Entonces hicieron el cuarto de atrás. Entonces hicimos el segundo cuarto, el baño y la cocina. Ahí estuvimos como un año hasta que fuimos poquito a poco, que se hizo la cocina ya con eso de la cocina, ¿cómo se llama? El counter de la cocina. Lo hicimos y él lo hizo todo porque él trabajó mucho, en todo lo que se ponía lo hacía bien. Y entonces ahí empezamos a vivir. ¿Y dónde papi aprendió a hacer albañil y a ser carpintero? Por intuición. Pero él no aprendió nunca con nadie, pero él era un hombre que tenía una mente muy abierta, ¿oíste? Y él lo que se ponía lo hacía. ¿Él no aprendió con Manolo? No, Manolo aprendió con él. Manolo era el Central de España. Entonces, bueno, vamos a seguir por aquí. Entonces hicieron la parte de atrás de la casa y se mudaron del campo para el pueblo. Entonces yo adquirí muchos clientes, para yo coserle en aquel ¿Y dónde te aprendiste a coser? A mí me dieron clase de costura cuando yo estaba jovencita en mi casa. Y después de casada también... ¿Cómo se llamaba la maestra de corte y costura tuya? La primera fue Trinidad León y la segunda fue Carrera de apellido ahí. Carrera de apellido ahí. Que era la hermana de la que fue esposa de Manolo I, de Delia Carrera. Ahí aprendí a última hora, y fue donde aprendí más. ¿Tú sacaste el título de corte y costura o no? No lo saqué nunca, pero cosía mucho con eso. Y empezaste te mudaste para el pueblo y empezaste a coser, y papi trabajaba de albañil y de... Y Central España. Y trabajaba en el Central de España. Maestro Súper.
sí, trabajaba en el Central España de maestro de azúcar y tenía otro trabajo más de albañil, ¿no? Sí, él cuando terminaba el central, abajo el dulce, Elizabeth, ahí abajo si quiere. Cuando él terminaba el central, que llegaba a la casa a las 2:30, a la 1, entonces descansaba un rato y almorzaba y después se iba hasta las 5 de la tarde. Entonces él y Manolo cogieron contrata de hacer casa entre los dos. Entonces ahí fue donde él se inició más en la albañilería. Y entonces pues a las 5 de la tarde, porque estaba la fábrica Gravi, tocaba un pito a las 5 de la tarde, y entonces a esa hora ya ellos dejaban el trabajo para irse a bañar y descansar y comer. No, esa tiene otra, Elizabeth. Esa enciende. Falta un bombillo. Ah, falta un bombillo. Yo tengo bombillos por ahí. Ahora estoy poniendo. Ok, sigue así hablando. No sé dónde te quedaste. Ok, entonces trabajaban, ¿a qué hora se iba papi para el central de azucarero? A la 1:30 de la madrugada. ¿Y en qué iba? ¿En guagua? Ya, entonces déjeme volver atrás. Ajá. Cuando hicimos el cuarto, la cocina y el baño, entonces ya nos mudamos para esa casita. Entonces él estaba trabajando en ella, entonces un día por la tarde, él había sembrado mucho plátano manzana. Entonces venía un camión y era un amigo de nosotros y entonces se llenaba el camión de plátano y entonces pues él daba hasta 2 viajes porque tenía mucha venta de plátano manzano. Entonces cuando ya la casa estaba casi terminada, yo dije, yo le voy a dar la sorpresa a Julio que me voy a mudar sin decirlo. Entonces cuando él vino a buscar los plátanos, yo le dije, oye, el otro viaje que tú des, me vas a llevar la mudada en 2 veces. Y me dijo, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Digo, no, porque ahora es cuando el momento que yo lo necesito. Entonces llevamos la mitad de la mudada y al día siguiente, y entonces yo dije, vamos a llevar el juego cuarto primero y los calderos, las cosas de cocina, y mañana se lleva lo demás. Y entonces ya estaba la luz puesta y estaba todo. Entonces cuando Julio llega del central, que va a coger el caballo que tenía el solarcito en la parte de atrás de donde lo habíamos comprado, se sorprende porque ve la luz encendida. Y era que yo me había mudado ya, tenía la comida hecha y todo ya. ¿Qué día fue ese que te mudaste? ¿Te acuerdas? No, eso no me acuerdo. ¿Qué año? Déjame ver si me acuerdo. Y eso fue te voy a decir ahora mismo. Yo me casé en el 41, como el 45 más o menos fue, por el mes de noviembre, 45, más o menos. Entonces, ¿tenías electricidad por primera vez? Sí, tenía electricidad. ¿Por primera vez en tu vida? Bueno, sí, pero allá en el campo tenía luz de carburo, que era una luz bien sí, pero bonita. por electricidad eléctrica. No tenía, hasta ese edad. Esa por primera vez tuviste electricidad. Sí, electricidad, sí. Y entonces, ¿cómo todavía, era? Un momentico. Todavía en ese cuarto y en ese baño, esa cocina, faltaban ponerle una puerta. Entonces ese señor del camioncito ese que me mudó, me ayudó a poner las puertas que estaban hechas pero no estaban puestas todavía. Entonces me las calzó un poco ahí y las puse. Por eso Julio se admiró de que yo estuviera ahí ya cuando llegó del ingenio porque no estaba la puerta puesta. Pero él la puso, esa noche la puso. Dice, pero mira, te mudaste. Digo, sí, te quería dar la sorpresa. Así fue. Y entonces en el pueblo, ¿cómo cambió tu vida? Bueno, yo te voy a decir una cosa, mija. Desde que yo me casé, mi vida cambió. Totalmente. Porque era otro ambiente y había más sociabilidad. Era otra cosa distinta. Y fue un cambio que yo nunca olvidaré, porque de salir del campo, de pasar trabajo, a tú estar en una casa con piso de cemento, pintadita, arregladita, con un juego cuarto nuevo, con un jueguito de sala, aunque estaba de uso, pero estaba nuevo. Tenía mi vitrina, mis 4 sillas, mi mesa, un fogón que había hecho él de losa, bien bonita, roja. Oíste, me acuerdo todo eso bien, como si lo estuviera viendo. Pues fue para mí, tú sabes, un cambio increíble.
¿Y después, al cambio, la ciudad fue mucho mejor también? ¿O? Claro, claro, claro. Fuimos mejorando cada día más. Y entonces había un señor que tenía la fábrica, la que tu papá tenía allá cuando vino para acá. Entonces, como él veía que Julio era un hombre de trabajo, un hombre serio y eso, entonces empezamos a parar las paredes de canto. Entonces un día viene y Julio estaba haciendo un trabajo, no me acuerdo qué cosa era. Y entonces le dijo, si tú quieres ponerle piso, lo que tú quieras, yo te doy crédito. Y entonces ahí empezó la cosa, que fue cuando tú naciste, ya estaba la casa terminada y estaba todo. Y entonces le dijo, yo quiero que tú seas mi socio, porque tú eres un hombre íntegro, tú eres un hombre trabajador y eres un hombre serio, y yo te voy a dejar la fábrica completa para ti y cheque firmado del dinero que hay en el banco. ¿Por qué hizo esa decisión? ¿Qué cosa fue lo que le pasó a él que hizo esa decisión? Esa decisión la hizo Francisco López, Pancho, como le decíamos nosotros, porque él estaba enfermo de un problema pulmonar. Tuberculosis. No era tuberculosis, él tenía problemas, pero no había llegado a ese límite. Entonces él tenía su familia en España, y entonces la familia le dijo que se fuera para España un tiempo. ¿En qué parte de España? En Galicia. ¿En qué parte de Galicia? No, eso sí que no te Lugo. puedo decir. No me acuerdo. Lugo. No me acuerdo. No me acuerdo. Entonces estuvo 2 años y medio en España. Cuando él siempre tenía mucho delirio contigo, todas las tardes te llevaba un racimito de uvita. Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces ya tú estabas nacida cuando nosotros nos mudamos. Tú cumpliste los 2 añitos allá en la casa de la fábrica. Sí, pero yo me acuerdo de las uvas eran después de los 2 sí, añitos. ya, no, después. Pero yo no me acuerdo de los 2 añitos. Sí, Yo no me acuerdo nada de la casa no, de Daniel González. No, claro que no te puedes acordar. Nada me acuerdo de la casa de Daniel González. Nada. Pero cuando tú naciste, ya la casa estaba terminada. Oíste, ya estaba todo terminado cuando tú naciste. Pero Pancho nos ayudó mucho a nosotros, mucho. Entonces, cuando él se enfermó, pues le dejó la fábrica a Julio. Y entonces después, cuando vino, lo hizo socio. Ok, seguimos después.